Hola maestros de la unidad de idiomas. Esta es la segunda parte del tutorial sobre creación de exámenes en línea. En la primera parte habíamos visto cómo diseñarlos y en esta segunda parte lo que vamos a ver es cómo recopilar las respuestas y cómo hacer que estas sean calificadas. Entonces aquí para empezar lo que pueden ver es que estoy dentro de mi cuenta de Drive y estoy en una carpeta en la que tengo almacenados 4 exámenes. En realidad se tratan de son 4 copias de un examen que apliqué para finales del semestre anterior al nivel 400. Entonces son 4 copias y pueden ver que hay uno aquí que dice respuestas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto parte ya lo expliqué en el tutorial anterior, pero igual recapitulamos un poquito. Aquí en la parte de respuestas van a notar que para empezar mi formulario ya tiene algunas respuestas. Cuando ustedes crean el de ustedes, el propio, perdón, aquí no van a tener nada todavía, ¿sí? Y esta parte, el cuadrito verde, les va a mostrar, al darle clic, les va a mostrar un menú que les permite crear una hoja de respuestas o bien seleccionar una hoja de respuestas o una hoja de Excel en línea ya existente para almacenar allí las respuestas. En el caso mío, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Tengo 4 exámenes. Entonces, al crear el primero o la primera copia, le puse allí que creara la hoja de respuestas y la creo. Al crear la segunda copia, que la segunda copia se hace desde aquí mismo, hacer una copia y se crea el mismo documento, nada más le cambias el nombre. Al darle clic a esa otra copia, en lugar de ponerle que creara otra hoja de respuestas, le puse en la segunda opción que lo que dice es seleccionar destino de las respuestas y abre otro cuadro de diálogo en el cual te permite ver cuáles son las hojas de Excel en línea que tienes en tu cuenta Drive y de allí seleccionas una. Y entonces al hacerlo, crea esto, una sola hoja de Excel con diferentes tabuladores, uno por cada respuesta que envíes. Entonces aquí puedes ver, por ejemplo, las del examen de las 3:45, aquí puedes ver las del examen de las 5:5, el examen de las 6:25, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para empezar, cuando tú recibes las respuestas, a ti esto, bueno, más bien cuando creas los tabuladores, dicen respuestas de formulario 1, respuestas de formulario 2, respuestas de formulario 3, etcétera, etcétera. Y lo que haces aquí pues es nada más renombrarlas, perdón. Das doble clic y te permite editar el nombre del tabulador. Esto es muy recomendable para que obviamente te facilites a ti encontrar la información que necesitas. Y bueno, este es el primero que apliqué. Ok, y aquí están viendo que ya se recopilaron las respuestas de los que contestaron. ¿Cómo aparece para empezar cuando está en blanco? Aparece nada más esta línea de arriba, donde dice marca temporal, el cual te dice la hora exacta a la que fueron enviadas las respuestas, junto con el día, obviamente. El nombre, bueno, en este caso aquí es la primera pregunta que yo puse en mi formulario. Lo primero en preguntar es el nombre del participante o del alumno que está contestando. Y aquí está. Okay, entonces ya a partir de aquí empiezan a aparecer las preguntas que tú pones, nombre, grupo, y aquí por ejemplo la primera pregunta de la primera sección que fue gramática, y aquí se van recopilando toda la primera columna, y lo que aparece en las celdas es el nombre que le pusiste a la pregunta. Entonces por ejemplo aquí en esas preguntas no puse preguntas, nada más puse números, porque obviamente el ejercicio ya traía las instrucciones, entonces aquí no necesitaba poner preguntas, sino nada más el número para ir contando las preguntas. ¿Ok? Entonces, así es la manera en la que aparece. Esto que ven enseguida, las siguientes filas, que aparece esto aquí, todo esto lo agregué yo. ¿Qué es? Bueno, son las respuestas correctas. ¿Ok? Se pueden dar cuenta que esto, para empezar, se puede jalar esta línea divisoria, se puede jalar varias celdas hacia abajo. Cuando ustedes creen el formulario por primera vez, les va a aparecer aquí en la primera línea,
y entonces ustedes lo bajan para crear el key answer, como le puse aquí. Y entonces, ¿por qué yo tengo 3 filas en lugar de solamente una? Bueno, porque hay algunas preguntas que admiten varias respuestas. Ok. Y es por eso que seleccioné 3 filas para poner las respuestas en algunas, como por ejemplo aquí se pueden dar cuenta que la respuesta varía. Production by, production plan, production consume. Lo mismo acá. Demand, economic, demand, economy, taste, economy. Y entonces esa es la razón. Ahora, entonces creo mi key answer aquí y lo pongo todo abajo correspondiente a cada pregunta. Ese es el primer paso a llevar a cabo. Y en el caso de que lo hagas como yo, con respuestas múltiples, cuando tengas las preguntas en las que nada más hay una posible respuesta, en las siguientes celdas pon la misma. O si vas a poner 2, por ejemplo, y te sobra una, pon cualquiera de las 2 otra vez. Repítela, no dejes ninguna celda sola. ¿Por qué? Porque si la dejas sola y uno de los alumnos dejó esto en blanco, la respuesta en blanco, entonces el formulario lo va a tomar como respuesta correcta al compararla con la respuesta que se haya quedado en blanco. Entonces, ten mucho cuidado, no dejes, una vez que hayas hecho esto, no dejes columnas en blanco, a menos de que pongas que las respuestas son obligatorias y no des opciones a los alumnos para dejar espacios o respuestas en blanco. Si es así, entonces no hay problema, pero si es de otro modo, entonces asegúrate. Mira, por ejemplo, aquí yo, si hubiese cometido el error de no poner esto, de dejarlo en blanco, esta persona tendría esta respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro key answer y enseguida, una vez que ya lo hayamos creado, esto hay que hacerlo bien importante antes de que empiecen a llegar las preguntas. Okay, esto de arrastrar la línea hasta acá y de decidir hasta dónde va a estar marcado. Porque si lo haces después, luego empiezas a borrar información y es mucho problema. Hay que hacer todo esto antes de empezar a recibir respuestas. Bien importante. Entonces, bueno, ya yo lo hice y luego ya empecé a recibir mis respuestas. Okay, aquí están. ¿Qué es lo que va a hacer a continuación este formulario? Bueno, voy a través del uso de fórmulas, voy a hacer que mi formulario me califique las respuestas de mis alumnos comparándolo con el key answer. Okay. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si se dan cuenta, hice lo mismo en todos los tabuladores que recibí o que creé. Okay. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a crear otro tabulador o otra tabla aquí. ¿Cómo se hace? Aquí, donde dice añadir hoja. Le das clic y se va a agregar una de estas, por lo general hasta el final. ¿Ok? Y aquí puedes ver todas las hojas en caso de que tengas creadas muchas, porque luego cuando creas muchas se empiezan a esconder por acá. Para que puedas ir rápidamente a ellas, puedes dar clic aquí y aquí las ves y ahí puedes dirigirte inmediatamente. Bueno, entonces creo una hoja aparte. Y bueno, aquí la van a ver. Y aquí lo vamos a poner examen de prueba, que era, si no me equivoco, lo mismo que utilizamos en el otro video, algo así. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo primero, jalar la misma información de la primera celda. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá y todo lo de aquí lo seleccionamos hasta el final. Le damos control C para que nos permita copiar y aquí vamos a ponerle control V y pam pam, ahí está. ¿Qué es lo que sigue según la hoja como lo vemos aquí? Ya tenemos esto y entonces ahora hay que poner la información de los estudiantes. Aquí en este caso se dan cuenta, empecé desde estudiante porque la marca temporal en realidad no me sirve. Entonces puedo eliminar esta columna y empezar desde los nombres. Ahora, ojo, se pueden dar cuenta que aquí también yo tengo una línea divisoria y aquí también inclusive una vertical. ¿Cómo se hace esto? Bueno, te vas a la columna a la que quieres dividirlo y de allí lo pondrías. Ojo,
antes de mostrarles eso también, se pueden dar cuenta que está el nombre del estudiante, la clase, pero aparte tengo esto: puntos, porcentaje, lectura, listening y grammar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como ya lo pegué todo para no borrarlo, aquí en esta parte, que inserte una columna a la derecha. Pero entonces, ¿cuántas necesito? Vamos a ver, tengo puntos, porcentaje y las 3 áreas que estoy evaluando. Entonces van a ser 5 columnas las que voy a crear. Hay que irlas creando una por una, por supuesto. El formulario no nos da la posibilidad de crear 5 al instante. Y entonces vamos con la tercera, la cuarta y la quinta. Sale y vale. Entonces expandimos un poquito para dar oportunidad de que se vean los nombres. Ajá. Y aquí le ponemos lo mismo, puntos. En la columna de puntos lo que voy a hacer es que me ponga la cantidad de respuestas correctas. Obviamente yo sé cuántas preguntas puse en mi examen y voy a ver cuántas contestaron correcto. Y voy a poner vamos a ponerlo en español. Ustedes disculpen. Puntos. Ajá. Vamos a poner porcentaje. Aquí vamos a poner ahora sí cada una de las áreas, que en el primero sería lectura, en el segundo sería listening. Honestamente no tengo idea de cómo traducirlo al español. Obviamente es escuchar, pero en fin. Y el último, gramática. Listo, aquí está. Y entonces ahora sí, para dividirlo, para que no se muevan estas celdas, lo que voy a hacer aquí es, voy a poner voy a seleccionar la celda G1, en este caso que es a partir de donde quiero dividir, y me voy a ir a donde dice ver. Aquí en ver voy a ir a inmovilizar y voy a inmovilizar hasta la fila 1. Y si se dan cuenta, cuando me deslizo hacia abajo, pueden aquí ver los números como van cambiando, la columna 1 no se mueve. Entonces así me permite ir viendo pregunta por pregunta sin perder de vista las preguntas. Perdón, ir viendo las respuestas sin perder de vista las preguntas. Y bueno, aquí seleccionando la misma columna, vamos a hacer lo mismo: ver, inmovilizar, y nos vamos hasta la columna G. Y allí nos va a poner la siguiente, de manera que van a notar aquí que cuando me deslizo hacia la derecha se mueve todo a partir de allí. ¿Sí? Pero esta parte se queda intacta, no se mueve. Bueno, entonces ahora sí, vamos a copiar lo de los resultados. Entonces nos vamos aquí, ya estamos. Perdón. Entonces ahora lo que queremos copiar es esta información a partir de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el símbolo de igual. Ya vamos a empezar desde aquí con las fórmulas. Ponemos igual, nos vamos al tabulador donde está nuestra información y seleccionamos el que queremos copiar. Y aquí se pone inmediatamente en la fórmula igual a, de la tabla 345, 400 final exam, la columna B, la fila 5. Le damos enter y va a aparecer aquí el dato. ¿Ok? Y ahora, si arrastramos hacia abajo, va a arrastrar la fórmula, pero va a ir cambiando la fila. En lugar de B5, ahora es B6, ahora es B7, ahora es B8, ahora es B9, ahora es B10, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ustedes deciden hasta dónde la arrastran. Yo lo arrastré hasta aquí porque se supone que hasta ahí termina. Oh, no es cierto, hasta aquí terminaba. Aquí en la columna, en la fila 13, perdón, ya no hay nada, entonces no lo necesito. Borro de allí la fórmula y hasta aquí me quedo. ¿Ok? Con lo de grupo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle igual, me voy a ir a seleccionar la columna y la fila donde está el grupo. Obviamente tengo que ir desde el primero para que aparezca el orden correcto. Y entonces lo que voy a hacer es pegarlo. Perdón, arrastrarlo. Y hacia las otras. ¿Ok? Podrías, por ejemplo, en este caso nada más ponerlo tú de manera manual, pero ¿qué es lo que pasa? Que se dan cuenta aquí, por ejemplo, yo tengo un alumno que era de otro horario
que entró a hacer el examen junto con los de las 3:45. Entonces, la verdad es que yo prefiero hacerlo así porque es más preciso. Bueno, ahora, para esta parte de aquí, para estas 5 columnas, primero necesitamos tener listo lo de aquí, desde aquí hasta la pregunta 60 y feria que cree en el examen. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí primero necesito que esta parte de aquí me diga si las respuestas son correctas o incorrectas. Para esto me va a marcar como 1 las correctas y como 0 las incorrectas. ¿Qué voy a hacer? O la fórmula se llama en este caso si o if en inglés, en el caso de que utilicen Excel en inglés. En francés y los demás idiomas ustedes me disculpan, pero no tengo ni la más menor idea. Y entonces seleccionamos aquí el sí. Esta es la manera fácil y sencilla de la fórmula primero. Ahorita vamos a ver la complicada. Entonces me voy aquí al formulario, o bueno, donde están las respuestas, y selecciono la primera pregunta. Si esta la selecciono, ok. Y voy a enseguida poner el símbolo de igual para indicar que si esta celda es igual a esta celda, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora le voy a indicar al formulario qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ya tenemos, si esta celda es igual a esta celda, para indicar qué es lo que tiene que hacer, vamos a poner punto y coma, le pongo un 1. Si coinciden, vuelvo a poner un punto y coma, y en caso de que no coincidan, le voy a poner un 0. Y para cerrar la fórmula hay que poner el paréntesis de cierre. Le doy enter, y ¿qué es lo que va a aparecer? Un 1, porque si lo recuerdan, las respuestas coinciden, cristal, cristal. Ahora, ¿qué pasa, si esta respuesta, en lugar de decir cristal, dice crista? Le falta una sola letra. Nos vamos aquí y ya lo marco como 0, como incorrecto. ¿Ok? Entonces, otra cosa que también es bien importante que necesitan dejarles saber a los alumnos, en caso de que decidan utilizar este método de evaluación, les comento, si muchas de las veces cuando estamos escribiendo en la computadora, habemos quienes tenemos el instinto de al terminar una palabra y ya no seguir escribiendo, de todas maneras dejamos un espacio adicional, ¿cierto? Bueno, Excel los espacios los toma como un carácter, que significa que es como si escribiera una letra adicional, de manera que si lo dejo así, a la hora de evaluar, me lo va a tomar como incorrecto. ¿Por qué? Porque es como si hubiera escrito cristals o cristal, no sé, otra cosa. Okay, entonces es bien importante que les digan a los alumnos que no dejen espacios adicionales en este tipo de respuestas. O por ejemplo aquí, si tú pones en tu key answer 2 respuestas con coma, es importante que ellos también que utilicen la coma. Es decir, todo lo que vayas a hacer o que como vaya a resultar aquí, tienes que decirle a tus alumnos que tienen que utilizar el mismo recurso al momento de responder. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado aquí. Déjenme corregir esto. Listo. Y entonces ya está calificado esa parte, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si arrastro hacia abajo, va a pasar lo mismo, pero todas me las van a marcar como 0. O bueno, la mayoría. ¿Por qué? Dense cuenta de qué es lo que pasó de la fórmula de una celda a la otra. Estamos aquí y vemos que está marcando la columna en la celda D5 y aquí la celda D2. Si bajamos, aquí marca la celda D6, lo cual es correcto porque vamos a calificar ahora a Karen Sarai, pero está comparándolo ahora con la celda D3. Y entonces aquí en mi caso, obviamente como tengo varias filas, entonces obviamente me lo toma en cuenta. Y de hecho, inclusive, curiosamente, Karen contestó según la segunda celda. Pero va a haber algunos de ustedes que no son así, como con respuestas flexibles, y van a cerrar el key answer a una sola posible respuesta. ¿Qué va a pasar aquí? Necesitas hacer esto. Fila por fila vas a bajar y vas a cambiar el 3 al 2. Y ahora se dan cuenta, ya lo marcó como 0 porque ella escribió crystals, no crystal.
Lo mismo aquí, la siguiente ya no marca 3 sino 4. Hay que ir a hacer lo mismo. Hay que marcar 2. Y lo mismo hay que ir a hacer con las demás. Ya aquí en D8 vamos a corregirlo por D2. El de 9 vamos a corregirlo por D2. ¿Ok? Así es la manera en la que va a quedar. Y ahora, aquí, para que se califiquen las demás, primero hay que arrastrarlas hacia abajo y corregir eso. Una vez que ya lo tengamos así, podemos empezar a arrastrar hacia los lados. Ajá. Y si se dan cuenta, aquí está calificando de acuerdo al D2. Aquí está calificando de acuerdo a la celda E2. La pregunta número 2, vamos a ver si es correcto. La respuesta de la pregunta 2 está efectivamente en la celda E2. Entonces ya se empiezan a mover ellos solitos. Ajá. Y entonces, bueno, otra recomendación aquí que yo les puedo hacer, que les va a facilitar el trabajo, es a esta celda, la seleccionan, o bueno, esta celda, la seleccionan aquí dentro de la fórmula y en el teclado presionas la tecla F4. Esto varía. Algunos teclados te piden que presiones la tecla de función primero, porque eso cambia la función de la tecla F4. Hay otros, por ejemplo, en los escritorios, en los teclados de computadora de escritorio no te lo pide, pero en las de lab por lo general sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a presionar F4 y va a poner símbolos de dinero en esa celda. ¿Se dan cuenta? Está aquí. Lo demás no cambió, lo único que hizo fue agregar esos símbolos de peso. ¿Qué significa esto? Va a sostener esa celda, ya no la va a cambiar, es decir, al momento de que lo arrastre, como lo hice acá, ya no va a cambiar a D3, D4 o E4, E5, bla bla bla, sino que va a sostener esa. Y entonces lo arrastramos hacia abajo y si se dan cuenta, todo va a ser... Aquí todo el resto de la fórmula cambia, cambia E6, E7, calificando a diferente estudiante, pero la celda que tiene la respuesta no se mueve. Le cambio al segundo estudiante y esta celda es la misma, el tercer estudiante y la celda es la misma. Esto les puede facilitar también mucho trabajo. No hagan esto de congelar la celda hasta que no hayan ya distribuido la primer fórmula todo hacia allá, porque si está así y distribuyes hacia el lado, va a atrapar la misma celda. Y esta respuesta de la 3 no está en la columna E, está en la columna F. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que tu examen esté, o que te los califique todos mal. Entonces mucho cuidado. Primero creas la fórmula aquí y distribuyes hacia un lado. Ya cuando lo hayas hecho, ahora sí, aquí pones congelas la celda, otra vez con F4. ¿Sí? Y ahora sí, jalamos hacia abajo. Y ahí está, ya cambió. Todos va a estar la misma celda, D2. ¿Ok? Aquí la D3, la E3, perdón, la E2, perdón. Aquí va a ser o idealmente tiene que ser la F2 y la vamos distribuyendo hacia abajo. Cuando ya lo hayamos hecho con todos, obviamente ya nada más hay que irles a todos poniendo el F4 en esa celda en específico y luego jalar hacia abajo. Podrán decir, ay, es muy laborioso, es muy tardado, pero en realidad es mucho más sencillo que ir pregunta por pregunta, examen por examen, calificando de manera manual, se los aseguro. Entonces, bueno, digamos que ya tenemos todo aquí, ¿cierto? Para quitarlo, en caso de que hayan cometido un error y necesitan hacerlo otra vez y tienen que quitar los símbolos de dinero, lo pueden hacer de manera manual, presionando la tecla de borrar, o bien seleccionas la misma celda y vuelves a presionar F4 varias veces, porque si no, no se quita. Entonces la presionas varias veces y ya está. ¿Ok? Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es pegar para que nos dé los resultados de todo el examen de Carlos Cordero.
Y aquí está todo lo que tuvo bien, todo lo que tuvo mal. Lo que estuvo mal lo marca con 0, lo que está bien lo marca con el número 1. ¿Listo? Perfecto. Entonces regresamos al principio. Y entonces ahora vamos a ver lo que es la otra fórmula con la cual se evalúa en caso de que tengan múltiples respuestas en su examen en lugar de solamente una. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí es indicarle a la fórmula que compare no con una sola celda, sino que compare con dos o con tres o con más. Esta fórmula puede ser un poquito más complicada que la anterior porque son dos fórmulas. Primero es la fórmula sí, y es la misma que la anterior, pero dentro de esta fórmula va a haber otra. Aquí tenemos ya el diálogo y aquí dentro de vamos a agregar la letra O y aquí aparece la fórmula operador lógico. La seleccionamos y abre otro diálogo, otro paréntesis, y a continuación aquí vamos a proceder a decirle cuáles son las comparaciones. Entonces nos vamos al tab anterior, seleccionamos la respuesta que queremos comparar, y ahí nos aparece ya, indicamos igual, esta celda igual a, y le indicamos a qué celda la tiene que comparar. Y entonces ahora en esta ocasión lo que voy a hacer es ponerle punto y coma, igual que en la anterior como lo habíamos hecho en la otra fórmula, pero ahora voy a seleccionar otra vez esa misma celda, la D5, ¿sí? Porque ahora la vamos a decir que la compare también con la celda con la celda D3. Entonces aquí lo que le estoy indicando a la fórmula es si la celda D5 es igual a la celda D2, o si la celda D5 es igual a la celda D3, o, y vuelvo a poner el punto y coma, o la celda D5 otra vez, y ahora indico la siguiente celda que es la D4, y aquí va a ser ya no una sola comparación, sino tres comparaciones con tres distintas celdas. Aquí cierro la primera fórmula con el paréntesis y ahora pongo punto y coma. Aquí se cierra la fórmula O. Entonces pongo el paréntesis y le digo que va a ser, si la respuesta coincide con alguna de esas celdas, le pongo el 1, que me ponga 1, o que me ponga 0 si no coincide con ninguna de ellas. Y cierro la fórmula. Le doy enter y ahí me aparece 1 porque coincide con una de las tres celdas. ¿Ok? Y entonces aquí lo que hay que hacer, lo mismo que lo anterior, es arrastrar hacia los lados y luego arrastrar hacia abajo. Lo que hace más complicado a esto también es el hecho de que ahora no estás comparando con una sola, sino con tres o más celdas. Y entonces, para la hora de arrastrar hacia abajo, si recuerdan, tenemos que congelar una celda, o teníamos que congelar una celda. Ahora no tenemos que congelar una sola, sino congelar tres. Entonces hay que seleccionar aquí la celda D2, le ponemos el Alt F4 y nos la congela, nos le pone ahí los signos de dinero. Luego lo mismo con la siguiente celda y con la última celda en caso de que, otra vez, que hayan sido tres. Si son más, hay que hacerla con todas y cada una de ellas. Ya al hacerlo, ahora sí, arrastro hacia abajo y todas esas celdas o todas esas respuestas me las va a comparar no con una, sino con tres. Ahí pueden notar el cambio al momento de arrastrarlo, que ya algunas me aparecen 1 y las otras me aparecen 0 porque no le atinaron a ninguna de las tres posibles respuestas. Ojo, otra vez, antes de arrastrarlo hacia los lados, la fórmula, acuérdense que tiene que estar sin congelar la celda. Y entonces, ya una vez que la hayas arrastrado, lo pesado aquí es ir checando celda por celda del primer examen, irle poniendo el F4 para que congele las celdas. Pero aquí la ventaja es, aunque sí es algo laborioso, es una vez que ya lo tengas todo, si tienes 10, 20, 30 respuestas hacia abajo, ya nada más arrastras, ya no tienes que ir a hacerlo todos una y otra vez, sino que ya nada más arrastras y ya está. Te libraste de tener que revisar todos y cada uno de los exámenes de manera individual. Entonces sí representa una ganancia de tiempo, porque realmente con la práctica esto se hace cada vez más sencillo, batallas menos y
en lo que antes te tardabas 1 o 1 hora y media en revisar todos tus grupos, ahora te tardas 5 minutos en revisar 4 grupos. Por ejemplo, en mi caso que eran 4 grupos de 400, en 5 minutos ya los tenía a todos revisados. Y ahora sí vamos a ver cómo calificar a Carlos. Um, Primero, los puntos. Para que nos dé aquí la cantidad de respuestas que tiene correcta, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner el símbolo de igual y la fórmula ahora va a ser sumar. Sum, si es en inglés no es add, es sum. Ojo, ok. Y bueno, en español es suma. Presionamos la tecla de tab. Si la conocen, es la que tiene las flechitas arriba de la tecla de mayúsculas. Ajá. La presionamos y nos abre la fórmula. Ahora sí, pone el primer paréntesis, el de abrir. Y ahora con esto seleccionamos el área o las celdas que va a sumar. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo con esta y puedo ir a la antigüita poniendo punto y coma y luego seleccionar la siguiente, punto y coma, seleccionar la siguiente. Es muy cansado, honestamente. Más sencillo es simplemente selecciono la primera columna y entonces ahora me voy selecciono la primera celda, perdón, y ahora ya simplemente me voy seleccionando lo demás. ¿Ok? Para las mentes brillantes, lo más sencillo, en lugar de presionar el botón de Shift e irse deslizando por todas las celdas, lo más sencillo sería poner obviamente 2 puntos y poner la columna y fila de la última respuesta, y esto lo haría de manera automática sin tener que hacerlo todo de manera manual. Cerramos la fórmula poniendo el paréntesis de cierre. ¿Y qué va a hacer? Enter. Me va a decir que de 60 y tantas preguntas tiene 40 preguntas bien contestadas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a hacer lo del porcentaje? Bien sencillo. Precisamente, perdón, vamos a verlo aquí. No me lo sé yo todo de memoria real, en realidad tengo las fórmulas ya en otros exámenes y muchas de las veces tengo que recurrir a los exámenes para acordarme de cuáles. Ok, entonces aquí no es porcentaje, es promedio, perdón. Entonces me voy a promedio, selecciono aquí y voy a hacer lo mismo. Selecciono, ojo, aquí parece que estoy seleccionando desde la primera, pero no es así. Se fijan, es desde la 12, entonces tengo que regresarme todo el camino hasta la 1. Ajá. Mucho ojo con eso, porque en algunas ocasiones yo llegué también a cometer ese error por precisamente haber congelado las celdas. Luego no me daba cuenta que estaba haciendo mal la fórmula. Y entonces desde el H2 hasta el BF2. Cerramos la fórmula y algo salió mal aquí, algo le moví. Vamos a modificarlo. Es H2, perdón, tiene que ser en mayúsculas, 2 puntos, BF2, y se dan cuenta, ahí ya seleccionó automáticamente sin que tuviera que hacerlo de manera manual. Y ahora sí, el promedio, ahí está. En este caso es el promedio sobre 1, por eso aparece 0. Bla bla bla. Entonces, para que no aparezca este numerote y para que puedas ponerlo bien para ellos, esta información es más que nada para ellos. Esto obviamente es lo que vas a subir en la hoja de calificaciones que te da tu coordinación. Entonces, aquí en formato, el número, y aquí seleccionas cuál es el formato que quieres. Si quieres el de porcentaje, resulta que el alumno tiene un 7.8, obviamente. A lo mejor el formato de porcentaje no me sirve, quiero el porcentaje científico, ese número es más difícil de entenderlo, o otra vez nos vamos al número automático. Este me sirve, lo entiendo perfectamente, pero es un número tote. ¿Qué hago? Entonces nada más le disminuyo la cantidad de ceros o la cantidad de decimales.
como aquí en esta opción, el que dice punto 0 y la flecha hacia la izquierda, disminuir decimales, y me quedo con 2 nada más, porque es obviamente la calificación que voy a poner. Lo que voy a poner es un 7.8. Esa es la calificación de Carlos Cordero de acuerdo a todo el examen. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo voy a calificar lo de lectura? Es exactamente la misma fórmula, solamente que ahora las celdas que voy a seleccionar son distintas. Me voy con promedio y voy a seleccionar todo lo que corresponde a lectura, que es desde aquí hasta la celda número 16. Se dan cuenta, aquí precisamente es algo por lo que yo cambio los números. Cuando veo un cambio de número del 16 al 1, me doy cuenta que aquí se termina una sección sin necesidad de tener que ir al examen a ver hasta dónde se terminaba la sección de reading. Entonces ahora cierro el paréntesis y ahora me va a dar el resultado que tuvo en lectura. Y otra vez le quitamos un decimal para hacerlo más sencillo. Y ahí está. Es bien fácil. Ok. Otra vez, el formato de porcentaje funciona, pero este también es bastante fácil de entenderlo, como se dan cuenta. Entonces ustedes deciden qué formato le dan al número y las fórmulas ya nada más las van repitiendo. Lo único que cambia son las celdas seleccionadas. Nos vamos otra vez a promedio y ahora vamos a seleccionar lo que corresponde a listening, que es de la columna X a la columna 19, y aquí es donde vemos el cambio. Del 19 nos brincamos al 1. Entonces allí cerramos el paréntesis y resulta que aquí tiene un 10, porque todas las respuestas de listening son correctas, son un 1. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, la verdad es que resulta ser bastante fiel. Y bueno, ya nada más para terminar, otra vez promedio y seleccionamos la última sección. Aquí, como la última sección, ya sin ningún temor nos vamos hasta el final, cerramos y un 6.7. entonces vamos a quitarle algunos decimales. Ahí está, tan. Y a este sí no hay que congelarle celdas ni que congelarle nada, porque ya nada más agarramos las 5 columnas y bajamos la información y va a ser lo mismo con todos. Obviamente aquí no me va a aparecer nada para el resto porque no tienen datos. ¿Ok? Así es como se califica un examen. Pues como se dan cuenta, realmente sí es mucho más sencillo que calificarlo uno por uno. Y pues bueno, por el momento creo que es todo. Si tienen alguna duda, aquí ya pueden darse cuenta que aquí en mi página ya les aparece un cuadrito de chat donde, si no estoy en línea, igual ustedes ponen ahí su pregunta y cuando yo entre al chat yo puedo ver y les puedo responder con muchísimo gusto, o bien me pueden escribir por Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.